Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían, y estas son unas palabras que San José María le gustaba recordar: todo lo ha hecho bien. Ya el Evangelio añade hacer oír a los sordos, hablar a los mudos, etc. Todo lo ha hecho bien. Señor, tú has hecho todo bien, claro, y sigue haciéndolo todo bien. Y el 14 de febrero es un día especial para darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Es aniversario del día en el que el Señor hizo comprender a San José María que en la obra debía haber también mujeres. Y por eso nuestra oración, Señor, se dirige a ti y a tu Madre Santísima, por cuya mediación vino esta gracia al mundo, ese 14 de febrero del año 1930. San José María siempre recordaba esa fecha para dar gracias a Dios y decía a sus hijas en la obra, comenzamos en cierta ocasión, en el año 66, comenzamos el año 37 y deseo deciros una cosa: yo no quería fundar ni la sección de varones ni la sección femenina del Opus Dei. Leyendo estos días ese libro que acaba de publicarse de obispos, párrocos y Opus Dei, hablando de la situación del clero diocesano, claro, no el religioso, del clero diocesano en el mundo, sobre todo en Europa, que era lo más centrado que teníamos en esas fechas, pues San José María en el año 1928 el Señor le hace ver la obra, pero él también pide y pregunta a otras organizaciones, o otras, si quieres, ahora se dirían movimientos, que surgían en la Iglesia en aquella época, para ver si era lo que el Señor le pedía e incorporarse a ellas. Es decir, no quería fundar ni la sección de varones y después ni la sección femenina del Opus Dei. Yo barruntaba el amor de Dios, pero no sabía que era tan inmenso. Y aquel 2 de octubre de 1928, Jesús, Señor nuestro, quiso el Opus Dei. Le pido perdón porque desde entonces no he sabido trabajar bien. Y pensaba que en el Opus Dei no habría más que hombres. No es que no quisiera a las mujeres. Amo mucho a la Madre de Dios, amo a mi madre y a las vuestras. Quiero a todas mis hijas, que son una bendición de Dios en el mundo entero. Pero antes del 14 de febrero de 1930, yo no sabía nada de vuestra existencia en el Opus Dei. Aunque sí latía en mi corazón el deseo de cumplir en todo la voluntad de Dios. Recuerdo que estando en Roma, le preguntaban en cierta ocasión al beato Álvaro del Portillo, pues en alguna tertulia, lo relativo a la fundación de las mujeres. Y él contaba algo que yo no tenía ni idea. Me imagino que era por mi ignorancia particular. Pero bueno, hablaba de esos momentos en los que intentó salir y explicaba como a la tercera, decía nuestro padre. Por fin salieron
la labor y la extensión de las mujeres en el Opus Dei. Y Señor, te damos gracias porque sabemos además que sin la labor, sin la sección, o si quieres llamarle, sin las mujeres en el Opus Dei, pues estaría la obra coja, incompleta. Y sabemos lo mucho que tenemos que dar gracias a Dios por las vocaciones que va suscitando a lo largo de los años en mujeres de todo tipo, tanto en intelectuales como manuales, como en el campo. Bueno, digo porque cuando vives en una zona bastante más rural que Madrid, vives en Galicia o vives en México, pues te das cuenta de cómo pues, el Señor va suscitando vocaciones pues en todos los lugares. Y también pues numerarias, agregadas, supernumerarias y tantas cooperadoras que cooperan muy eficazmente al Opus Dei, empezando por sus familias. Tenemos que darle muchas gracias a Dios, porque le decía en cierta ocasión yo a un supernumerario ya mayor, no voy a decir la edad porque nadie se siente ofendido, pero bueno, hay que rezar porque sigue habiendo vocaciones en la obra, en las mujeres. Dije, bueno, pues si son muchas, son más que los hombres. Dije, sí, gracias a Dios que son más que los hombres, porque realizan muchos más apostolados y llegan a más sitios que los hombres. Y por eso iba a decir, también sostienen también la labor que realizan los hombres en la obra de Dios, en la Iglesia. Por eso, Señor, te damos gracias y te pedimos que sigas suscitando esas vocaciones, que sigas suscitando pues los caminos divinos de la tierra que se han abierto, como decía San José María. Y cómo pues el Señor le hizo ver a San José María ese querer divino suyo. Yo iba a casa de una anciana señora de 80 años, el otro día lo oía, no sé si fue pues el curso de retiro que nos predicó don José Carlos, o fue, no sé, en un momento lo he oído o lo he leído. Yo iba a casa de una anciana señora de 80 años que se confesaba conmigo para celebrar misa en aquel oratorio pequeño que tenía. Y fue allí, después de la comunión, en la misa, cuando vino al mundo la sección femenina. Luego, a su tiempo, me fui corriendo a mi confesor que me dijo, esto es tan de Dios como los demás. Esto es tan de Dios como los demás. Pues ese padre jesuita, que era su confesor, y que le subrayó que esto era tan de Dios como los demás. Pues, y desde entonces, nuestro padre puso inmediatamente los medios para hacer llegar el mensaje de la obra a muchas mujeres. Yo creo que como ahora mismo en la web del opusdei.org, en esos momentos de historia o fragmentos de historia salen las primeras mujeres del Opus Dei. Y ahí va narrándolo todo esto, va explicando todo esto. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú vas haciendo las cosas como tú piensas que es lo mejor y más conveniente, aunque a veces nosotros pues no lo entendamos. ¿Por qué se frena esto? ¿Por qué avanza en esto otro? ¿Por qué pues ocurre esto, Señor, y no lo entendemos? Y nos podemos un poco como desorientar, pensando que somos nosotros los que estamos haciendo la obra de Dios, los que estamos expandiendo la Iglesia y llegando a tantas almas con esos deseos de santidad y llevando a tantas personas al cielo, porque como comentaba alguien, pues sí, en ese libro o en ese, digamos, publicación periódica relativa a la prelatura, pues sale la lista de las personas que han fallecido en Romana. Y tú dices, bueno, ¿cuánta gente va falleciendo? Bueno, pues cuánta gente, Dios lo quiera, se están yendo al cielo.
Rosalía López, empleada de hogar y una de las mujeres del Opus Dei que trabajaba muy cerca de San José María, porque atiende y sirve la mesa a diario durante la comida y la cena de San José María, y los que comían con él, claro está. Va a viajar a España en 1964 para pasar unos días con sus padres. Son pastores, gente recta y sencilla de la provincia de Burgos. Días antes, el padre dice: hay que preparar un poco el viaje de Rosalía. Además de su presencia y su alegría, me gustaría que les llevase algo que les dé contento y que les sea útil a sus padres. Se me había ocurrido que podíais comprar una chaqueta abrigada para su madre y una camisa para su padre. Les hará ilusión probar la pasta italiana y también el típico panettone. Y envolver cada cosa con mucho primor, con mucho cariño. Así sentía San José María la cercanía de sus hijas y la necesidad de esas joyas que, bueno, que en este caso, pues por seguir a Dios en la obra, pues vivían no en Burgos o en el pueblo de Burgos, donde fuera de la provincia de Burgos, sino que vivía pues en Roma y que trabajaba en las labores apostólicas de la obra y que dedicaba especial cariño en la atención a nuestro Padre. Pero nuestro Padre correspondía también con especial atención. Tú puedes decir, mira que tenía cosas en la cabeza, ¿no? El año 64, momentos importantes en la historia de la Iglesia, Concilio Vaticano II, etcétera, 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 y no, luego también estoy leyendo cosas ahora relativas al Concilio Vaticano II y las intervenciones de los obispos españoles para la redacción de ese documento dedicado a los sacerdotes, la Presbyterorum Ordinis, y las comunicaciones de cada uno, y lo que decía, lo que insistían. Y San José María estaba en medio de todo eso, porque estaba en Roma, estaba viviéndolo en primera persona. Y se acuerda con cariño de esa hija suya que va a viajar a España para estar un tiempo con sus padres. En uno de los textos que puede rezarse en la Misa de la Virgen, con la que celebramos el 14 de febrero, pues hay que agradecer a la Madre de Dios ese don maravilloso de nuestra vocación. Y se lee: Ego quasi vitis fructificavi, como vid eché olorosos sarmientos, y mis flores dan sobrosos y ricos frutos. Ego mater pulcre directioni, yo soy la madre del amor hermoso, y del temor y de la ciencia, y de la santa esperanza. Venid a mí cuantos me deseáis y saciaos de mis frutos. Hablad de la vid y los sarmientos. Habla de ese crecimiento. Y así la sección femenina de la obra se ha ido llenando de frutos, que huelen maravillosamente, se ha ido llenando de virtudes espléndidas, calladas, ocultas y eficaces, de trabajo, para poder extenderse por todo el mundo. Una memoria, pues cuántos miembros de la obra, valores, le agradecen a su madre, ya fallecida o a punto de fallecer, su primeraria, ¿no? Y dice, bueno, es que yo desde pequeño he mamado el espíritu del Opus Dei gracias a mi madre. Dicen especialmente gracias a la madre, aunque también, pues evidentemente, en eso colabora el padre, ¿no? Pero lo he mamado en mi casa y desde pequeño lo he vivido. Por eso, pues también, cuando tengo esas entrevistas con los padres de primera comunión, bueno, ayer mismo te cuenta alguna cosa una a otro y te hablan de eso, de cómo pues la formación que están recibiendo sus hijos, pues las madres lo perciben y lo valoran y además recuerdan lo que ellas también aprendieron cuando estaban en el colegio tal, o cuando eran, pues eso, jóvenes, adolescentes tal. Y te lo narran con mucho agradecimiento, con mucho cariño, como ellas también procuran que sus hijos reciban esa formación cristiana.
Todo eso es esa semilla pequeñita, que me gustaba repetir a San José María, que después se va convirtiendo en un árbol frondoso donde las aves del cielo se refugian. Como decía San José María, la obra hubiera quedado manca. Y decía antes coja, pues manca. Y el espíritu del Opus Dei no podía llegar a todos los rincones de la tierra. Y sería irrealizable esa siembra de paz y de alegría que el Señor ha confiado en ámbitos tan importantes como el hogar, la familia y las profesiones propias de la mujer. A tantos lugares. Cierto día de 1955, en Roma, dos mujeres de la obra van a visitar al prelado don Pedro Altavella. Pues era un sacerdote que trabajaba, español, que trabajaba en Roma, trabajaba en el Vaticano, y que pues era muy conocido de San José María. Y don Pedro Altavella, ponderando el valor y el alcance que ha llegado a tener el Opus Dei, año 1955, en la Iglesia Universal les dice a esas dos mujeres de la obra, con cierto énfasis de profecía o de vaticinio, si quieres: os aseguro que llegará un día en que el nombre de José María Escrivá de Balaguer sonará hasta en el último rincón de la tierra. Bueno, suena eso a profecía, ¿no? De vuelta a Vilatevere se lo cuentan al padre. Nuestro padre las escucha en silencio. Después, y desde esa fibra, dice Pilar Urbano, del realismo humilde, hace este comentario. Es verdad, no se equivoca don Pedro. Así será. Por eso, todos los días, postrado en tierra y con la frente en el suelo, rezo el Salmo Miserere. El Salmo 50. San José María evitaba y le rezaba a Dios que le diera esa humildad y reconocía sus pecados, para que no se le fuera ese orgullo, ¿no?, de saber lo que estaba haciendo. Pero también lo reconocía, es verdad, pues llegará a todos los rincones de la tierra, hasta el último rincón de la tierra, decía don Pedro Altavella. Bueno, yo no garantizaría que ahora mismo llegará hasta los últimos rincones de la tierra, hasta el último rincón, porque hay bastantes rincones en la tierra, ¿no? Pero que va llegando cada vez más a rincones más lejanos, pues sí. Y todavía quedan muchos siglos o años, ¿no?, es lo que Dios quiera, para que la obra siga creciendo. Por eso le damos gracias al Señor. Y también le damos gracias al Señor por los sacerdotes, que también coincidía con un 14 de febrero. En los primeros años de la labor, ha escrito nuestro Padre, acepté la colaboración de unos pocos sacerdotes que mostraron su deseo de vincularse al Opus Dei de alguna manera. Pronto me hizo ver el Señor con toda claridad que, siendo buenos y aun buenísimos, no eran ellos los llamados a cumplir aquella misión que antes he señalado. Por eso, en un documento antiguo dispuse que por entonces, ya diría hasta cuándo, debían limitarse a la administración de los sacramentos y a las funciones puramente eclesiásticas. Bueno, y poco a poco, pues el Señor le hizo ver cómo también los sacerdotes en el Opus Dei, tanto los sacerdotes que se iban incorporando, que se fueron incorporando a la que entonces no era todavía la prelatura, pero después, posteriormente, los sacerdotes también diocesanos. El 14 de febrero de 1943, después de buscar y de no encontrar la solución jurídica, el Señor quiso dármela precisa, clara. Al acabar de celebrar la Santa Misa en una casa de la sección femenina, dibujé el sello nuestro, la cruz de Jesucristo inscrita, metida en las entrañas del mundo, y pude hablar de la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz. El sello nuestro, ¿eh? Bueno,
si, no sé, alguien comentaba algo el otro día, no sé, relativo a qué, o lo comenté con alguien, y dije, mira, yo que desde el año 1984 recibí la ordenación sacerdotal, pues, y fui a Vigo, y además, pues, también me pidieron que ayudara y que colaboraba en un centro de sacerdotes, uno de los dos centros que había entonces de sacerdotes diocesanos en Vigo, una diócesis pequeña, con pocos sacerdotes en comparación con otras diócesis. Pero bueno, para atender esa diócesis pequeña, en aquellos años estaba bien. Pero ¿cuántos sacerdotes diocesanos estaban allí? Que se incorporaban a la obra, que conocían, y después esa labor con seminaristas, que eso se ha prolongado después en Santiago, después aquí en Madrid, sí, bueno, y en México también, antes de llegar a Madrid. Pues ese trato con los sacerdotes diocesanos, como San José María, que estuvo a punto de dejar la obra para trabajar, para estar cerca de sus hermanos sacerdotes diocesanos. De hecho, se lo comunicó a varias personas que trabajaban con él en Roma. Tengo aquí delante un testimonio que sale en la página web de la obra de un sacerdote al que conocí personalmente y con el que aprendí mucho además, porque cuando yo llegué allí a Vigo, pues él trabajaba desde hacía años en el colegio de Vigo. Y dice así, un pontevedrés nacido en 1932 en la parroquia de Santa María de Luneda, que ya mira a Portugal, está en la frontera con Portugal, un poco hacia arriba hacia la montaña. Su madre le apoyó para ir al seminario y dejar la aldea en la que cuidaba animales y se ganaba unos dinerillos, 100 pesetas al mes, unos 70 céntimos de euro de hoy, trabajando en los montes en la repoblación forestal. Eso sí, tuvo que buscarse una beca porque su madre no tenía cómo pagarle los estudios. Su padre militaba en el Partido Comunista y había emigrado a la Argentina antes de la Guerra Civil. Después de la guerra se llevó a la madre de don José, así se llama el sacerdote, que falleció el año pasado, y a sus dos hermanos también a la Argentina. Intentó que su hijo seminarista fuera a Argentina, para que no se hiciera cura. Pero don José se negó. Fue ordenado sacerdote en 1960 y solicitó la admisión en la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Sus orígenes humildes y la preocupación por la gente sencilla han marcado la vida de este sacerdote. Siendo seminarista, pasaba los meses de verano en Bilbao y Zaragoza, trabajando en los talleres Mercier y en la Naval Española, codeándose con los obreros. Después, yo también conocí a otros sacerdotes que también habían pasado eso así, porque el obispo les mandaba a esos sitios. Después, el obispo que era muy amigo de San José María. Después su obispo lo destinó a la parroquia de Lavadores, un barrio de Vigo conocido coloquialmente como la Rusia chiquita. Yo también he conocido ese barrio, por los muchos comunistas que lo habitaban. No olvidemos que en Vigo empezó el Grapo. Él mismo me dijo, piensa que habría sido también un revolucionario en esos años 60 y 70 del siglo XX, de gran agitación política en España, de no haber sido por el Opus Dei. Además, su actividad parroquial al servicio de Dios sí le llevó también a ser capellán muchos años de un colegio en Vigo. Me explicaba que nunca estuvo en la encrucijada de elegir entre rezar o actuar. Preocuparse de las cosas del culto, ayudar a los más necesitados. De hecho, la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz le ayudó a poner en práctica mucho de lo aprendido en el seminario, sobre el carácter incluyente del amor a Dios y a los demás, en particular a los más pobres. Pues sí, yo que le he tratado bastante y a veces le he tenido como bastante respeto, ¿no? Porque, y un poco de desprevención, porque era un volcán ese sacerdote. Un volcán. Recuerdo las reuniones que tenía con familias de personas que trabajaban entonces en Citroën. Y que, bueno, pues Citroën tampoco es que fuese IBM, ¿no?
Citroën trabajaban pues en montaje de los coches de Citroën. En la cadena de montaje, etcétera, etcétera, en gente curtida también por el trabajo manual. Y él, pues, tanto tiempo dedicándole. Vamos nosotros a dar gracias a Dios, cómo ha ido queriendo hacer la obra de Dios perdón, a lo largo del tiempo, y cómo se ha ido extendiendo la obra, y cómo pues tantas personas han buscado y buscan la santidad. En medio del mundo, en su trabajo profesional, pues sí, también los sacerdotes diocesanos, porque por eso decía San José María, en el año 1950, caben en el Opus Dei, porque ellos también realizan un trabajo profesional, como sacerdotes, en medio del mundo, caben. Pensad, decía en el año 56, en mi alegría contemplar la solución para que mis hijos sacerdotes, cuya necesidad tanto se hacía sentir, pudieran dedicarse de lleno a los apostolados de la obra. Y después el gozo mío y mi acción de gracias cuando los sacerdotes diocesanos, todos, a los que tanto amaba, porque la suya es también mi vocación y la vuestra, han podido pertenecer a nuestra familia. Recuerdo cuando hablaba con cierto seminarista en Vigo, que le explicaba cómo la obra es milicia y familia. Señor, además de darte gracias, te pedimos que siga enviando vocaciones. En las circunstancias actuales son tan necesarias, repetía yo en la homilía el domingo pasado, en la parroquia, son tan necesarias las vocaciones al sacerdocio en la iglesia pues diocesana. Y son tan necesarias, hombre, hay sitios donde hay más vocaciones, ¿no? El otro día leía que en una diócesis de Australia, donde el obispo era, y recordé el nombre porque era llamativo, sobre todo el apellido, el nombre. Este obispo fue el que organizó, digamos, la llegada del Papa Benedicto XVI allí a Australia y a Sydney, o en la Jornada Mundial de la Juventud que hubo allí. Pues en la diócesis de este buen obispo, pues este año pasado han entrado 14 nuevos candidatos al sacerdocio, 14, que es muy llamativo para Australia, para toda Australia, muy llamativo, pero muy llamativo. Y en su seminario tiene 40 candidatos al sacerdocio. Eso es extremadamente fuerte, ¿no? Sí, porque si conocemos lo que está pasando. En cambio, como en otros sitios de España, alguien dice que cuando llegue a la diócesis, pues había 80 sacerdotes y en estos 10 años han muerto 40. Pues nada, ahora estamos a la mitad. 40, y si como pasen otros años, pues ya a la mitad serán 20. Pues hacen falta sacerdotes y tenemos que rezar que en la Iglesia siga creciendo las vocaciones sacerdotales. Es la primera vez en la historia de la Iglesia, decía San José María, que ocurre esto, y es otro de los fenómenos maravillosos que nuestro derecho particular ha recogido de nuestra vida. El Opus Dei en la Iglesia ha presentado y ha resuelto muchos problemas jurídicos y teológicos. Lo digo con humildad, porque la humildad es la verdad, que parecen sencillos cuando están solucionados. Entre ellos, este de que no haya más que una sola clase, aunque esté formada por clérigos y laicos. En otras instituciones, los clérigos forman la aristocracia. En casa somos todos lo mismo. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, a la Madre del Amor Hermoso, al terminar este rato de oración, que siga cuidando de la obra, que siga protegiendo a sus hijos y que siga llenando a todos los miembros de la obra, tanto solteros como casados, sacerdotes como laicos, hombres y mujeres, de ese amor de Dios. Santa María es la Madre del Amor Hermoso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.